Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Biología Molecular. En el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que veíamos previamente en relación a la transcripción en procariotas. Si bien en el anterior vídeo veíamos el mecanismo detallado de cómo se produce la transcripción de los genes en bacterias, lo que vamos a ver en la sesión de hoy van a ser algunos mecanismos que permiten entender cómo se regulan los fenómenos de transcripción, ¿sí? Y en este caso, de forma característica, los sistemas que de forma reiterativa se encuentran en las células bacterianas son la agrupación de genes y por tanto la regulación agrupada de estos genes en forma de operones. Bien. En la diapositiva lo que podemos ver es un esquema de cómo se representa los genes que tienen que ver con el aprovechamiento de lactosa en el medio, ¿sí? Bien. La lactosa es un disacárido, es decir, es una molécula glucídica constituida por dos monosacáridos. En el aprovechamiento de nutrientes siempre hay que considerar los fenómenos de transporte, es decir, aquellos que permiten la internalización de las moléculas al interior celular, ¿sí? Y luego aquellas proteínas que tienen que ver con los pasos que se tienen que ejecutar sobre aquellas moléculas que se internalizan para que posteriormente pasen a metabolismo primario. Entiéndase, metabolismo primario como aquella parte del metabolismo que está enfocada a el aprovechamiento de las moléculas de glucosa para oxidarlas completamente hasta CO2 y agua, o en su caso a fermentarlas. Bien. ¿Qué podemos decir del operón LAC? Que se basa fundamentalmente en que la región reguladora, en este caso el promotor, ¿sí?, tiene una serie de puntos de unión que comparte con los genes estructurales, ¿sí? Ahorita vamos a ver de manera pormenorizada a qué me refiero. Bien. En la diapositiva lo que podemos ver es que hay una parte del promotor, ¿sí?, que colinda o está adyacente a otra zona que llamamos región operadora, ¿sí? Bien. Antes de comenzar con esto es necesario entender que los genes que tienen que ver con el aprovechamiento de lactosa como fuente de energía, ¿sí?, se circunscribe a tres cistrones, ¿sí?, el LAC-Z, el LAC-Y y el LAC-A, ¿de acuerdo? Bien. Si se dan cuenta, la parte interesante de aquí es que parte de la zona del promotor, sí, la zona que supuestamente regula la expresión de las zonas estructurales, ¿sí?, está solapada, ¿sí?, en la región operadora, ¿sí? Está solapada en la región operadora. Aquí, en la siguiente diapositiva, vemos de forma más clara a lo que me estoy refiriendo. Aquí tenemos el DNA que se está señalando como inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque la zona del promotor, ¿sí?, está obturada por una proteína que es un represor, ¿sí? ¿Qué es un represor? Un represor es una proteína que tiene como función reprimir, obturar, impedir la transcripción de un gen. Mientras se está expresando el represor, ¿sí?, estará unida a la región operadora y por lo tanto no se producirá la transcripción. Ahora bien, en este caso, para el operón LAC, el represor tiene un punto de unión para un inductor. ¿Qué podemos entender como un inductor? Aquella molécula que puede provenir directamente del ambiente o que, estando en el ambiente, puede inducir la presencia de otro mensajero en el citoplasma bacteriano que tiene como objeto unirse a esta zona de interacción con el represor, ¿sí? Si el inductor está presente en el medio y se produce la unión inductor-represor, ¿cuál es la consecuencia? Que cambia conformacionalmente el represor y por consiguiente deja de estar expuesto las zonas de unión a DNA.
La consecuencia de dejar de tener expuesto las zonas de unión a DNA tiene como consecuencia la liberación de la zona del promotor y por lo tanto permite la unión del aparato transcripcional. Aquí lo vemos señalado en azul como la RNA polimerasa. Acuérdense que tenía también las subunidades sigma y otros elementos que facilitaban el reconocimiento de la zona del promotor y por lo tanto, bajo la presencia del inductor, se une la RNA polimerasa y se transcriben los genes estructurales. Siempre en este caso hay que entender que el inductor tiene que ver con la presencia de un sustrato en el medio que debe ser aprovechado. En este caso es lactosa, ¿sí? Pero de forma genérica podríamos entender que el inductor debería ser la señal que le indica a la célula que bien hay lactosa o algún derivado que permite inferir la presencia de lactosa en el medio. Y por lo tanto, si hay lactosa en el medio, deben existir aquellas herramientas necesarias para el aprovechamiento de lactosa. En este caso, no se lo he dicho porque es prioritario entender el fundamento del mecanismo sobre los detalles del mecanismo. Fíjense, en este caso hay varios genes, ¿no? Tenemos que estar el LAC-Z, LAC-Y y LAC-A. Bien. Uno de estos genes es una permeasa. ¿Qué es una permeasa? Es un tipo de proteína que permite internalizar la lactosa al interior. La otra proteína, ¿sí?, que es de interés, es la lactasa, ¿de acuerdo? La lactasa permite dimerizar y una vez que se dimeriza, entonces puede entrar posteriormente a metabolismo primario por otra serie de transformaciones bioquímicas. Esto es básicamente un mecanismo muy sencillo, ¿sí?, que permite entender cómo la presencia de algo aprovechable en el medio es el mismo mecanismo que activa la ruta genética que le permite a la célula captar el recurso y por consiguiente aprovecharlo para su beneficio, para la consecución de su ciclo biológico. Entonces, en este caso, es un tipo de regulación de la expresión basada en la presencia de represores a la zona del operador. Aquí tienen otro mecanismo de regulación de la expresión. En este caso estamos hablando del operón ARA, que tiene que ver con la arabinosa, que es otro tipo de glúcido. Bien, en este caso no es un represor de la misma manera que veíamos para el operón lactosa. En este caso vemos que estas proteínas que tienen que ver con la regulación de la expresión actúan de forma dimérica, ¿sí?, y fluctúan en dos formas conformacionales, valga la redundancia. En este caso el esquema representa una forma cuadrangular o una forma circular, ¿sí? La presencia de arabinosa, ¿sí?, determina que una vez que se produce la unión de la arabinosa a la zona de recepción de la arabinosa, se genera un tránsito conformacional, ¿sí? Si está presente la arabinosa, transitan a esta forma circular y si está ausente, transitan a esta forma cuadrangular. Si tenemos arabinosa presente, como está en el caso representado en el esquema, entonces tenemos los sitios 1 y 2 para esta regulación de la expresión, ¿sí?, de una manera que posibilita la unión de la RNA polimerasa y por lo tanto se sintetizarán aquellos genes que codifican la información para degradar la arabinosa. Sin embargo, si la arabinosa no está presente en el medio, estas proteínas, que tienen como función unirse a arabinosa, ¿sí?, se unen, en vez de a los sitios 1 y 2, se unen a los sitios 3 y 2. Generan este pliegue, ¿sí?, y imposibilitan la unión de la RNA polimerasa al promotor. Por lo tanto, los genes estarán apagados. ¿De acuerdo? Es una manera en la cual la misma proteína actúa en una versión dual, como activador o como represor. ¿Sí? Bien. Aquí tienen otro tipo, un poquito diferente, de sistema de regulación de la expresión. En este caso, es un sistema parecido en tanto en cuanto hay una proteína, ¿sí?, que es capaz de unirse a arginina. La arginina es un aminoácido, ¿sí? Todos los organismos requieren arginina porque es uno de los elementos, uno de los monómeros que requieren para constituir
todas las proteínas. Por lo tanto, si hay arginina en el medio, en vez de desarrollar, implementar, activar la ruta biosintética anabólica para constituir arginina, la captan del medio. En este caso, la vía de regulación de la expresión se trata de una unión de la misma manera inductor-represor, pero que se caracteriza por un matiz, y en este caso es que debe haber una cantidad suficiente de arginina en el medio, ¿sí?, para que se produzca una represión activa, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad la célula siempre debe tener unos niveles mínimos de arginina. No se trata de que hay un aprovechamiento de un nutriente. Todas las células deben tener arginina porque todas las células tienen proteínas y por lo tanto es lógico pensar que siempre a nivel citoplasmático hay una cierta concentración de arginina. En este caso se trata de un represor que es capaz de coaligarse a varias moléculas de arginina. Por encima de un determinado umbral de concentración, el represor se une y entonces se une de tal manera que no permite la unión de la RNA polimerasa a la región operadora y bajo esta configuración la síntesis de arginina se interrumpe. ¿De acuerdo? Bajo esta configuración la RNA polimerasa generaría las herramientas para producir arginina. Pero bajo esta configuración, ante la presencia de arginina, las herramientas para producir arginina no están activas. Lógicamente, si tengo ya arginina, no es necesario que produzca más arginina. Por lo tanto, la estrategia evolutiva tiende nuevamente a la eficiencia energética. ¿Sí? Bien. En la siguiente lámina está representado un mecanismo genérico de regulación de la expresión. No es exactamente la idea que voy a narrar ahora, ¿sí?, exclusivo de procariotas, porque el mecanismo también de procariotas sí, porque también está presente en eucariotas. En este caso, lo que estamos viendo son receptores asociados a membrana. ¿Y qué es lo que vemos en la lámina? Un dominio sensor, es decir, una parte de la proteína, ¿sí?, que es capaz de percibir un elemento ambiental. En este caso es interesante ver que el dominio sensor está unido a través de otras estructuras proteicas a este dominio citoplasmático, ¿sí?, que en este caso se denomina como dominio transmisor. Fíjense, cuando aquel estímulo que debe ser percibido por la célula es detectado por el dominio sensor, la consecuencia es que se genera un cambio conformacional. Y este cambio conformacional, ¿qué es lo que sucede? Que está asociado a determinadas proteínas que, mediante la presencia de ATP, fosforilan este dominio transmisor. Y posteriormente, este fosfato, a su vez, ¿sí?, interacciona con una proteína de respuesta. En este caso, si se dan cuenta, tienen morfológicamente compatibilidad el fosfato que transita del dominio transmisor a la proteína reguladora de respuesta. Y la unión del fosfato aquí, la fosforilación a través de esta actividad quinasa, genera un cambio conformacional. Esta proteína que transita desde esta forma cuadrangular a esta forma circular, ¿qué tiene de diferente? Que expone un sitio de una DNA y por lo tanto permite interaccionar con el DNA. Este esquema es una representación muy sencilla de cómo la célula es capaz de percibir el ambiente. Es lo que se llama una cadena de transducción. Hay un receptor de membrana que está detectando el ambiente. Una vez que detecta de forma específica un estímulo ambiental, cambia conformacionalmente, se genera una fosforilación y estas cadenas de fosforilación derivan en la generación de factores de transcripción que son capaces de unirse específicamente al DNA. Una vez que se une al DNA, esto producirá un evento de transcripción y generará una proteína que tendrá como función responder al cambio ambiental, a la presencia de ese elemento que fue captado de forma genérica, ¿sí?, por ese dominio sensor. Esta es una manera que se repite en todas las células, ¿sí?, y que
Aunque está aquí referido para procariotas, les insisto, también está presente en eucariotas. Este mecanismo de percepción ambiental se llaman cadenas de transducción. Y uno de los mecanismos que propicia el cambio conformacional se denominan o se han descrito en bibliografía como cadenas de fosforilación-desfosforilación. Esta presencia, esta adición de grupos fosfato genera cambios conformacionales, modificaciones en la forma. Y si se modifica la forma, acuérdense, lo que se cambia es el perfil de interacción. Tenemos un perfil de interacción no compatible con DNA que transita a un perfil de interacción compatible con DNA. Y por consiguiente esto genera una respuesta ambiental. ¿Sí? Bien. Bien, en la última diapositiva de este tema quería enfatizar un poquito el papel de una molécula que funciona como mensajero celular secundario en múltiples mecanismos, ¿sí? Que es el AMP cíclico. Básicamente es un nucleótido con un solo grupo fosfato, ¿sí? Bien. Simplemente aquí les pongo que la concentración de AMP cíclico fluctúa en función a múltiples y diferentes variables ambientales. Pero es una vía de confluencia. Por ejemplo, el hecho que haya lactosa, el hecho que haya arabinosa, el hecho que haya triptófano, el hecho que haya un organismo capaz de competir con esa bacteria por un recurso, el hecho que haya otro organismo que pueda generar otro tipo de estrés sobre la bacteria, ¿sí? Puede ser captado por múltiples vías, por múltiples mecanismos de recepción, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero finalmente uno de los mecanismos comunes que permiten a la célula articular una respuesta eficaz muchas veces confluye en las variaciones de AMP cíclico, ¿sí? Las variaciones de AMP cíclico en este caso derivan en la unión a la proteína CRP, que no es ni más ni menos que una proteína capaz de unirse a AMP cíclico. Es una especie de regulación de la expresión basada en la concentración de AMP cíclico. Cuando la concentración es adecuada, estas proteínas, que en este caso están de forma monomérica libres en el citoplasma, transitan una forma dimérica y exponen sitios de unión a DNA. Por lo tanto, interaccionan con DNA y generan una respuesta concreta, ¿sí? Aunque el mecanismo está representado de forma muy sencilla, las proteínas CRP no actúan de forma autónoma. Por lo general, están asociados a otra variedad de proteínas que permiten que la interacción con el DNA para la consiguiente producción o generación de una proteína en particular sea específica, sea adecuada a la respuesta que requiere dar la bacteria a la variación ambiental. ¿De acuerdo? Esto es un mecanismo nuevamente genérico, no está escrito a ninguna respuesta en particular. Es un mecanismo, un proceso que es relevante porque finalmente representa una confluencia en el tipo de respuesta que las células bacterianas dan al ambiente. Bien. Bueno, en el siguiente vídeo, ¿sí?, abordaré el tema de la transcripción en eucariotas.